Al arquitecto Nico Delgado y también al ingeniero Ángel Sequeiros para conversar sobre el Cusco, las regiones y los problemas. Bienvenidos, muchachos, siempre es un gusto. Hola Nico, ¿cómo estás? Buen día, Jesús. Pues realmente complacido de estar acá y justo con un tema que seguramente muchos cusqueños nos preguntamos hasta cuándo, ¿no? Claro. Angelito, tu saludo para nuestros amigos de radio y el canal. Buenos días a toda la teleaudiencia de tu programa, Jesús. Muchas gracias por estar acá y también realmente complacido por tu invitación. Bueno, hablar del Cusco es medio complicado porque tenemos una carga de historia muy grande. Nico, ¿cómo sobrellevas tú ese peso de la historia? Miras nomás las piedras, ya es medio, tú que eres arquitecto, ves nomás las piedras de Sacsayhuamán y ya te sientes pues medio, no agredido, sino por lo menos presionado por la historia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso, Nico? Bueno, seguramente como todos con una decepción terrible y agravado por la condición de un profesional vinculado al patrimonio y vinculado a la ciudad y poco emocionado para poder responder seguramente con todo el orgullo que uno siente por el riquísimo patrimonio que tenemos, ¿no? Y que no podemos decir lo mismo con lo que debiera ser el patrimonio actual, o sea, la herencia que nosotros vamos a dejar a la historia. Es ahí donde justamente las heridas duelen, ¿no? Y duelen porque en el Perú se ha producido un fenómeno casi que abarca toda su extensión territorial, en el que lamentablemente las ciudades, y hay que decirlo con nombre propio, el urbanismo ha colapsado. Esa podría ser, digamos, una de las... Una primera conclusión. Angelito, eso lo vemos en la Plaza de Armas, nosotros lo que acaba de decir, la ausencia de nuestras generaciones. ¿Vas tú a la Plaza de Armas? Bueno, ahí está imponente las iglesias de la colonia, las construcciones de la República, los balcones, y en un rinconcito está lo Inca. Pero lo nuestro, cuando miras, elevas un poco más la mirada, ves que alrededor de la Plaza de Armas, calaminas, plásticos, esa es la herencia que vamos a dejar. ¿Qué piensa un ingeniero de esa perspectiva? Bueno, en principio, ¿no? Nosotros vivimos en una ciudad patrimonio, en una ciudad que tiene mucha historia, mucho peso histórico, como dijiste, que a nosotros nos carga de responsabilidad de no poder dejar esta ciudad así. Y evidentemente esto es pues una responsabilidad de cada ciudadano, cierto, pero en esto las autoridades que están de turno en cada periodo de gobierno tienen mucha mayor responsabilidad por su falta de liderazgo, falta de participación directa en estas cosas que suceden, ¿no? No puede ser que el centro histórico se convierta pues en una cantina de noche, en un lugar donde hay toda clase de delitos que pasan subterráneamente desapercibidos, no sé si a propósito, ¿no? Venta de droga, prostitución, venta de alcohol a menores. Eso es lo que tenemos nosotros en el centro histórico, y eso degrada y degenera la traza urbana, no la traza, ¿no? Degenera el contexto, la cara de la ciudad. Entonces vemos calamina, vemos techos de plástico, vemos tanques de agua elevados ahí, todos imponentes. Eso es lo que se ve, pero sin embargo lo que tenemos que trabajar, creo que es un proceso muy fuerte de educación para aumentar, para consolidar la identidad cultural en nuestros colegios, desde nuestros colegios. Nico, ¿y cómo crees que podemos revertir esta tendencia, digamos, destructiva, hasta de los propios cusqueños, ¿no? Yo te cuento, en San Blas, ¿qué hacen? Lo destechan en las casas para que la lluvia los termine de destruir, y entonces construyen obras o edificios de 3, 4, 5 pisos, rompiendo la volumetría. Entonces, no solo la responsabilidad de autoridades, de los propios ciudadanos. ¿Qué podemos hacer frente a esa tendencia? Bueno, es como la pandemia nos afectó a todos. Miren, en el urbanismo sucede lo mismo, en el tema del patrimonio igual, ¿no? Que las instituciones, con sus principales directores, todos absolutamente han caído en la enfermedad. Están en cuidados intensivos. El Cusco debe ser una de las ciudades que, al igual que muchas, creo que el 70 o el 80% tienen
planes urbanos, por lo menos un plan urbano tiene. El Perú, como muy pocas seguramente naciones, tiene un organismo muy importante que tiene que ver con el planeamiento estratégico del país. Un organismo adscrito a la presidencia, al Ministerio de la Presidencia, que es el CEPLAN. Tenemos municipalidades que tienen definidas claramente cuáles son sus competencias, ¿no? Tenemos los ministerios con sus competencias también bien establecidas, ¿no? Y si usted revisa cada uno de los planes que tiene el Cusco, el plan urbano provincial del Cusco, el plan maestro del centro histórico, el plan metropolitano del Cusco, el plan distrital del Cusco, y así podemos seguir enumerando en las municipalidades. Teniendo estos instrumentos de gestión, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué cosa estos planes pueden decirle al Cusco, pueden decirle a las generaciones? Oye, al elaborar estos instrumentos de gestión que son necesarios para conducir el desarrollo de una ciudad, no han podido detener el desastre que hoy viven las ciudades. ¿Qué hace el CEPLAN? En ninguna revista, en ninguna investigación que ha desarrollado este organismo ha señalado realmente cuáles son las causas que han llevado a esta situación de la ciudad en el que el urbanismo ha colapsado. Mire, el tema es sencillo. Todos sabemos que el vecino principal de la ciudad es la comunidad campesina. Pero en ninguno de los planes, ni siquiera se les menciona. Miren, si yo sé que mi vecino principal y donde tengo las expectativas de desarrollo, de crecimiento, hoy es la comunidad campesina, ¿cómo no lo invito? No participa. La comunidad campesina, siendo el propietario del 85 hasta el 90% del territorio de borde urbano, debería estar siendo parte del directorio del manejo de la ciudad. Entonces, como hemos dejado ese vacío, ¿qué es lo que ha pasado? La comunidad también tiene una presión, como tienen seguramente presión la municipalidad y una serie de instituciones, y ellos han buscado formas, ¿no?, en los cuales también han encontrado un mecanismo para enajenar sus terrenos y han entrado como un actor fundamental en el proceso de urbanización de las ciudades con estos resultados. Mire, ¿usted cree que no sabe la Fiscalía de Prevención del Delito que acá al frente en la cota 3800, 3900 hay un tractor que está abriendo una carretera, no tiene licencia? ¿Por qué no interviene? ¿Necesita una ley para intervenir, una nueva ley para intervenir? No, tenemos suficientes leyes. La única forma de que podemos salvar a las ciudades es con sentido común. Es decir, la sensatez debería de imponerse. Mire, si eso está pasando en las ciudades, en el campo es peor. Claro. Mire, el Ministerio de Agricultura hace lo que en la ciudad hace la Gerencia de Desarrollo Urbano. ¿Qué está sucediendo en el campo? Como la ley establece que uno puede hacer una modificación física en terrenos que están reconocidos, ¿no?, o sea, están inscritos en registros públicos, que no es otra cosa que la comunidad tiene, digamos, debidamente registrada, existe una norma que dice que para la modificación física de los terrenos basta que uno demuestre que tiene acceso. Y miren, en torno a un camino, en torno a una carretera, hay fachadas de terreno, en el campo le estoy diciendo, de 6 a 8 metros de fachada y una profundidad de más de 100 metros. Imagínense cómo se está descomponiendo el paisaje, el hermoso paisaje natural que tenemos, para reemplazarlo con un paisaje cultural deprimente, un paisaje cultural que prive la posibilidad de gozar de un medio ambiente tan rico como es el Perú. Ángel, mucha gente dice, este es un debate técnico, el tema urbanístico. Yo conversaba contigo y me dijiste, no, es un tema de decisiones políticas. ¿Qué piensas? Sí, mira, por ejemplo, ¿no?, las sucesivas leyes a las que ha hecho referencia Nico, precisamente vulneran la ley orgánica de municipalidades, porque quien debe organizar, quien debe administrar el territorio de acuerdo a la Constitución y a la ley orgánica de municipalidades es la municipalidad liderada por el alcalde provincial. Pero ¿qué sucede? Que los alcaldes provinciales tienen una asociación, la AMPE creo que se llama. Sí. Entonces,
¿Ellos a qué se dedican? Se dedican a pellizcar presupuestos y no se dedican a hacer respetar su autonomía, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que exista un organismo con casi 30 años de vida como el COFOPRI, formalizando indefinidamente la propiedad, formalizando indefinidamente esos elementos que ha hecho referencia Nico? Entonces, ¿dónde está el papel de la municipalidad? Por encima de la municipalidad, COFOPRI formaliza. ¿Qué pasa? Hay un grupo de personas, de ciudadanos, toman posesión en un terreno, tienen el certificado de posesión, entonces la ley les obliga a las municipalidades a visar sus planos, obliga a las instituciones a prestarles servicios fuera de cualquier planeamiento urbano, fuera de cualquier plan de desarrollo urbano. El desarrollo urbano ya no existe siquiera como definición en las diferentes leyes. No existe en la ley de municipalidades, no existe en el Código Civil, no existe en la ley de COFOPRI, en ninguna existe el significado de desarrollo urbano. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a crecer caóticamente, a tientas, caóticamente, y luego el Estado, ¿qué dice? ¿Qué dice el Estado? Hay que cerrar brechas. Pero ¿cómo? La brecha es una consecuencia del problema. La brecha no es que se origina de por sí. Entonces, si tenemos propiedad informal, de hecho, ahí pues se genera la brecha de la falta de saneamiento básico, la falta de electricidad, la falta de internet, telefonía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no identificamos adecuadamente el origen del problema, y a partir de eso se establece, digamos, las correspondientes políticas. Pero si solamente vamos a ir a poner el parche a la herida, que es la brecha que llaman los liberales, diríamos así, del gobierno, del Estado, entonces nunca vamos a entrar al problema de fondo. Y entonces volvemos a esto de la intención política. ¿A qué se dedica nuevamente el alcalde? El alcalde no puede solamente hacer obra. Y mal decimos nosotros, que es la gestión de tal alcalde. La gestión, al alcalde no le hemos elegido para gestionar. Al alcalde le hemos elegido para gobernar, que es diferente. Para gestionar están los gerentes, los subgerentes y los otros funcionarios. Entonces el alcalde tiene que delinear, tiene que conducir políticamente su gobierno. Y para esto, precisamente, tiene que establecer pues las acciones legales correspondientes para oponerse a esas leyes que vulneran la autonomía de las municipalidades. Nico, contigo hemos tenido oportunidad varias veces de subir de día, a veces de noche al Cristo Blanco. ¿Te acuerdas? Era una costumbre del Coscoruna. Y desde el Cristo Blanco observar el panorama del Cusco, cómo está creciendo el caos, por dónde están saliendo los hongos de cemento, si el tema del sistema de iluminación era con las luces de tal color, tal. La vez pasada he subido con Carlos Hurtado, nuestro amigo pintor común. Es para llorar, francamente. He ido a los dos lados, he ido al Cristo Blanco y he ido en la margen derecha a una de las alturas. Está destruida la ciudad. Esa ciudad que antes veíamos con sus tejitas rojas ya no existe. Ya, los hongos han terminado por imponerse. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, es lamentable. Mire, el problema es el siguiente. Todos sabemos que el Cusco se está lotizando. Claro. Y para que haya una lotización se necesitan instituciones y se necesitan recursos. Obviamente uno sabe que es una lotización clandestina, pero se está dando la lotización frente a un proceso de urbanización oficial, legal, formal, inexistente. O sea, en este momento las municipalidades deben de tener un requerimiento para un nuevo proceso de urbanización formal, el 0.10% de todo su tiempo. No hay clientes en ese campo, pero estamos viendo que la ciudad crece y crece. Entonces basta con preguntarse, oye, ¿cómo se accede al lote? ¿Sabe cómo se accede? Eso que me expliques. Le voy a explicar. La comunidad es una extensión considerable de terreno de borde urbano y entonces ellos, mediante la ley, todo es legal, todo está... Incluso el dinero es parte del sistema, no tiene absolutamente nada que ver con lavado de activos, nada. Es mi percepción. Mire, ¿qué sucede? Sucede que la comunidad solo requiere el 50% más 1 para enajenarse una parte de su terreno. Consigue un operador urbanístico y consigue una entidad financiera y la modalidad que el notario perfectamente puede recibir es derechos y acciones.
Es decir, que este proceso de ocupación del suelo urbano no obedece a ningún plan urbano, obedece a la modalidad de venta de terrenos, de derechos y acciones que esconde una lotización, esconde. ¿Por qué? Porque mire, el notario, ¿no?, la SUNAR o la entidad que recepcione un documento, así es, cuando se refieren a un predio que es el 0.0000003% de su matriz, saben perfectamente que no es un terreno agrícola, pero se está vendiendo como terreno agrícola, como fracción de un terreno agrícola. Saben perfectamente de que esa es un lote urbano. Así se ha vendido lo que seguramente de acá se percibe al frente de La Salle, por ejemplo, todos los cerros. Basta, ¿no?, si hay alguna entidad seria que audite, ¿no es cierto?, todos los documentos que han ingresado a registros públicos, y usted va a saber cuál es la entidad financiera que domina financiando este proceso de ocupación irracional de la ciudad, frente al cual ningún plan urbano se ha atrevido a decir: oye, esta ciudad no obedece a un plan y se desvía por este lado, no sé por qué razones, no lo dice, pero es algo que lo percibimos a diario, que sabe el notario, sabe la SUNAR, sabe, o sea, todas las instituciones saben lo que está sucediendo, saben las comunidades. Y entonces, si esta es la situación, ¿por qué la ciudad, con su municipalidad, no establecen estrategias de acercamiento que mejoren las posibilidades de que el Cusco pueda crecer de una forma racional, de una forma en el que el ciudadano sienta que sus instituciones están preocupados por elevar la calidad de vida de sus habitantes? Ángel, ya más o menos el balance, la conclusión es que está quebrado el sistema del crecimiento. No hay un caos, hay un desorden. ¿No crees tú que es la alta centralización del Cusco la que genera también eso? Todos quieren venirse al Cusco porque creen que está acá las oportunidades de trabajo. ¿No tenemos que ver ya el Cusco con un horizonte más hacia los otros valles? ¿No tenemos que ver esa perspectiva? Bueno, Jesús, efectivamente este no es un fenómeno únicamente cusqueño ni peruano, ¿no?, ni siquiera solamente latinoamericano. Mundial, ¿no? El crecimiento de las ciudades es pues mundial. ¿Y por qué crecen las ciudades? Porque están los servicios concentrados ahí, está el acceso al empleo y está el acceso también a los mejores trabajadores en las ciudades, ¿no? Entonces las empresas, ¿dónde se ubican? Cerca a las ciudades o en las ciudades. ¿Dónde se ubican las familias, los ciudadanos? En las ciudades. ¿Para qué? Para acceder a la universidad, para acceder al hospital, para acceder a los mercados, para acceder, digamos, al Poder Judicial, a la Fiscalía, qué sé yo. Entonces, esto tiene varias consecuencias, ¿no? Entre otras, la que estamos conversando, la tuburización de la ciudad, el colapso de la ciudad. Y este colapso, entre otros, hace colapsar el servicio de agua potable, desagüe, electricidad, telefonía, el transporte urbano y todo esto. Entonces, y las causas, las que hemos enumerado, el acceso a los servicios, el crecimiento demográfico y la falta de planificación, ¿no? La falta de planificación que nos obliga al alto centralismo. Nosotros como cusqueños, como ciudadanos de parte del Perú, criticamos el centralismo limeño, porque en Lima se concentra más o menos el 10% de la población nacional. Somos, no, el 30% de la población, ¿no? Entonces, en el Cusco estamos cerca del 40% de la población departamental, ¿no? Entonces, somos tan centralistas como Lima, inclusive más centralistas, ¿no? Lo que tenemos que trabajar, además, es ver el Cusco no como una ciudad aislada, sino como una ciudad que recibe las consecuencias de la falta de esos servicios en las otras pequeñas ciudades. También se les denomina ciudades intermedias, ¿no? Por ejemplo, el Cusco ya tiene que pensar que es una unidad territorial con parte de Quispicanchi y con Anta, prácticamente con Anta, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Hay una mancomunidad que tendría que... Está establecida en la ley, ¿no? Nico hace un rato decía, hay leyes y no las utilizamos. Entonces, a ver, ¿por qué no trabajamos una mancomunidad sólida con Anta para hacer una ciudad conjunta? Porque de lo contrario, Anta va a ser un desorden como Alto La Paz, creo que sí, ¿no? Alto La Paz, una ciudad caótica y más bien, ¿por qué no conversamos con ellos? ¿Por qué no cooperamos? Hay una foto emblemática de González de Olarte en uno de sus trabajos. Hace una foto nocturna y tú ves desde Ayaviri hasta Ollantaytambo en la noche, ya
está poblado, está iluminado. Ese debería ser pues el Cusco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hace unos años, cuando Duverly, el apellido Rodríguez, el expresidente de la Corte Suprema, descentraliza el Poder Judicial con una Corte Superior del centro. O sea, ¿qué pasaba? Que esas provincias tenían que acudir o a Pasco o a Huancayo. Entonces él descentraliza y hace una Corte Superior ahí, de modo que cerca de 400.000 habitantes ya no tienen la necesidad de subir hasta Pasco o de trasladarse hasta Huancayo. Entonces, algo de eso, por ejemplo, nosotros vemos que acá tenemos hospitales, el hospital regional, 60 años, el hospital del Seguro Social, tenemos 40 años, el Antonio Lorena, más de 100 años, y seguimos con la misma infraestructura. Y la población está creciendo. ¿Pero por qué crece? Porque los hospitales están acá. ¿Por qué no hacemos un hospital de esa naturaleza, por ejemplo, en Sicuani? Y de modo que una enfermedad es penosa. Yo te entiendo, Angelito. Sí, mire, lo que dice Ángel es... Ojalá que... Bueno, este es un tema humano. La mamita de Ángel está en una situación de convalecencia en el hospital. Y de verdad, hablar de ese tema es muy delicado, pues nos agarra el alma humano. A Ángel, nuestra solidaridad, a la familia Sequeiro, Bosa, nuestra solidaridad. Nico, ya es hora pues de que hagamos el Cusco metropolitano. Yo supongo mirar hasta Canchis, mirar hasta Machu Picchu, porque es un solo corredor. Claro, lo es. Hay una aglomeración urbana que tiene esas características. Pero ¿qué cosa es lo que falta? Miren, no es malo que una persona de Sicuani venga al Cusco. Claro. Lo malo es que se quede en el Cusco. Debería regresar. Mire, yo puedo ser sicuaneño y estudiar en el Cusco, pero debo de regresarme a mi ciudad. Mire, ¿por qué el desequilibrio económico entre el campo y la ciudad? Porque el jovencito que viene de Urcos al Cusco, por el sistema de movilidad, miren, la necesidad de movilidad que tenemos es desastrosa. Por ese sistema, ¿qué pasa? Ese joven se queda en la ciudad. ¿Dónde gasta su dinero? En la ciudad. Que llega a la comunidad, chala. Que deja en la comunidad, vejez. Eso es lo que pasa en nuestras ciudades. Mire, si las autoridades, las instituciones se pusiesen a pensar en un sistema de movilidad, ¿no?, que sea realista, ¿no?, que ayude a generar equilibrios sociales, ¿no?, que sea inclusivo, yo creo que hace tiempo el Cusco podría mantener sus características de una campiña sin dejar de ser ciudad, con este hermoso valle que tiene, porque no habría necesidad de estos desplazamientos que alteran pues la dinámica de cualquier ciudad en el mundo. Entonces, ¿qué se requiere? Lo que tú has dicho. Oye, si ya vemos que las luces desde Sicuani, Ayaviri hasta el Cusco nos están conectando, necesitamos un sistema de transporte, ¿no?, que resuelva ese problema, que tenga características urbanas, y que sea un transporte seguro, económico, masivo. Entonces, de suerte de que esta ciudad perfectamente puede recuperar, digamos, puede frenar un proceso de urbanización tan desordenada como tenemos, porque a más del polo que se ha generado en el Cusco, al concentrar todos los servicios, hay pues una oferta de inmobiliaria, digamos, de lotes de terreno realmente, o sea, de locura, ¿no? Claro, lo que tú dices, si un sicuaneño, un chicharino, viene, se mueve rápido, seguro, no necesita quedarse a dormir acá. A ver, yo le digo, mire, Arequipa está pensando en 5 o 6 proyectos estratégicos que superan los 30.000 millones de dólares, ¿no? ¿El Cusco en qué está pensando? ¿Sabe usted lo que significaría que de Juliaca a Cusco se reduzca el tiempo de viaje en 2 horas? Arequipa estaría mirando hacia acá adentro, porque se habría generado una nueva forma, ¿no?, de desarrollar ciudades que son mediterráneas, que cuando Cusco y Puno, con semejante patrimonio cultural, con ese parque cultural gigantesco que tiene, podría significar en el PBI, podría significar en la economía nacional. Miren, ¿por qué no hacemos eso? Porque estamos mirando proyectos, nos hemos detenido en proyectos inacabados, nos hemos puesto una venda en los ojos y no nos hemos puesto a pensar de que hay un futuro, hay un tiempo adelante que necesitamos verlo con seriedad, necesitamos verlo con serenidad, ¿no? Ángel, hemos conversado, este equipo y otros equipos están funcionando, están pensando, están reflexionando. No vayan a pensar que en el Cusco tampoco se deja de pensar.
Ángel, con lo que acaba de ingresar ya en el debate de Nico, el tema del transporte. Estamos hablando del tren. Varias veces hemos hablado del tren. Ya tenemos incluso hasta las rieles y no le damos uso. El problema del transporte, empezamos, digamos, por el aspecto de la ciudad, ¿no? En la ciudad es caótico el transporte. Hay infinidad de automóviles, una invasión de automóviles, ¿no? El transporte en los microbuses es un caos y la ciudad es prácticamente un estacionamiento. Ese panorama, ¿quién tiene que resolverlo? Es el alcalde. Entonces, ¿por qué las calles en ambos costados es estacionamiento y para el tránsito solamente queda el centro? Claro. Caso concreto, Avenida Los Incas, ¿no? ¿Por qué las vías troncales permiten estacionamiento de vehículos? La plazoleta Asamblea lo va a convertir en cochera. La plazoleta Asamblea en cochera, Mariscal Gamarra cochera, todo el centro cochera. Y no se incentiva el tránsito peatonal. Los paraderos mal ubicados, etc. Pero para eso no necesitas que hay que tomar una decisión drástica. Mira, pongo comparaciones. Argentina, su metro 1904. Y en Lima recién están haciendo una parte. Bogotá hace años. Quito acaba de inaugurar su metro hace 4 años. Todos tienen su metro, tienen sus trenes que generan, digamos, el transporte seguro. Nosotros tenemos subutilizado una vía férrea. Y sin embargo, a ver, continuamos con este tema. Para resolver ese problema del tránsito hay varias medidas que son desde pequeñitas a grandes. Las pequeñitas sería pues ordenar mejor los paraderos, establecer una vía exclusiva para el transporte público, digamos, incentivar el trabajo remoto para que no haya tanto tránsito y el principio de autoridad para que ningún vehículo pueda estacionarse y vaya el fiscalizador junto con la policía y le ponga papeleta a todos y cada uno de los que hacen mal uso de la vía. Y en el largo plazo, y un gran proyecto sería pues el sistema del metro del Cusco. El sistema del metro del Cusco que tendría que ya estudiarse y efectivamente el metro más antiguo del mundo tiene más de 150 años, 160 más o menos. El de Buenos Aires, inaugurado en 1913. El de Santiago de Chile, 1960, antes del Mundial, ¿no? Y así sucesivamente. Y en el Perú estamos a la saga, no estamos lejos de esto. En el Plan Ferroviario Nacional, por ejemplo, se establece un tren rápido desde Piura por toda la costa. Y en determinadas zonas ya cuenta con estudios, con financiamiento y con otras intenciones. Pero en nuestro caso, el gobierno de la señora Boluarte nos ha olvidado olímpicamente. No hay ni un solo, ¿no es cierto? Sigan ustedes con vuestro tren que lo tiene López Aliaga y no hay problema, ¿no? Pero ese no es el asunto. Nico ya decía, si tendríamos no toquemos el tren que existe, el tren museo que yo le llamo así, ¿no? Vamos con un tren rápido, una nueva infraestructura hasta Juliaca. Hasta monocarriles, ¿no? Hasta Juliaca. Entonces, serán diferentes usos, ¿no? Serán tren de cercanía, serán trenes directos y demás. Entonces eso va a acelerar el... Para que concluyas esta partecita y entramos contigo. A raíz de Chancay y unos años, ha empezado a discutir el tema férreo en Lima. Nosotros hacer el tren de la costa. Y bueno, el señor López Aliaga no puede resolver el tema del tren en Cusco, lo tiene monopolizado. Y se ha hecho donar unos trenes viejos de Estados Unidos, incluso donación al que hay que pagar, es rara esa donación, pero que son ya casi chatarra, para no decir. Cuando acá, en Santiago de Chile, acaban de inaugurar un tren bala. Un tren bala. Miren, nuestro superpoderoso, intelectual, ilustrado candidato de Renovación Nacional nos está ofreciendo un tren chatarra y Boric acaba de inaugurar un tren bala. ¿Qué reflexión te lleva eso a ti? Precisamente, ¿no? Estamos hablando de que estamos retrasadísimos en esto, en el sistema ferroviario. En Europa, en China, los trenes rápidos ya se establecen. En un año no ha arreglado todo el sistema ferroviario de Ciudad de México. López Obrador también, ¿no? Sí. Entonces, ya necesitamos otro tipo de proyectos. Por ejemplo esto de los trenes, el tren, así como está con petróleo, consume el 25% de lo que consume un sistema de transporte pesado, sea de bus o sea de carga.
Entonces, nosotros somos dependientes del hidrocarburo que no producimos en suficiente cantidad, pero seguimos... Pero tenemos electricidad. Entonces deberíamos tener ese tren a electricidad y reduciríamos mucho más la emisión de gases de efecto invernadero. Otro es, por ejemplo, en las ciudades, ¿cuál sería el efecto del tren? De la forma como sea. Se reduce la contaminación ambiental por uso de combustibles fósiles y se reduce también por efecto de desgaste de llantas y de neumáticos, que en muchos casos en ciudades que superan los 100.000 habitantes, como lo que es Cusco, ya es nociva para la salud. Entonces, tenemos que preocuparnos en esas cosas, ir modernizando nuestra ciudad y pensar en el largo plazo, porque si Arequipa tiene 30.000 millones de dólares en proyectos, ¿en qué estamos pensando? Ellos han pensado en Majesivas, 1, 2, ellos han pensado en Charcani, nosotros, ¿cuál ha sido nuestra propuesta? 2 centrales térmicas. Sí, efectivamente, y nosotros, ¿qué estamos proponiendo, no? Nico. Sí. Nos compramos el tren, sí, complementa, por favor. Mire, hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, pero vine acá con Valois, no sé si fue este mismo escenario, hablamos de formar la Mancomunidad Regional Ferroviaria del Sur, porque no podemos tener 950 kilómetros de infraestructura ferroviaria ociosa, pero esa propuesta iba acompañada de otra, que era la modernización del sistema ferroviario como plataforma de esta mancomunidad. Y en esa mancomunidad hacer acuerdos birregionales. Por ejemplo, el Cusco con Puno, claro, el Cusco con Arequipa, el Cusco con Abancay, el Cusco con Madre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nuestros gobiernos regionales siguen mirándose el ombligo, disputándose el escenario con las municipalidades provinciales, cuando el grueso de la inversión para que esta región pueda ser dinámica económicamente debiera ser engrampando con intereses que también tienen las otras regiones. ¿Qué quiere decir eso? Un ferrocarril, si cuesta $1.000 millones de Cusco a Puno, es factible. ¿Por qué? Porque el Cusco pondría una tercera parte, Puno una tercera parte y el gobierno nacional la tercera parte que corresponde en una organización de mancomunidad. Las leyes están. Yo no sé cuál sería la tecnología que se aplique, pero la política te dice, oye, necesitamos modernizarnos, ¿no? Bueno, ahí tenemos Quito, mucha gente decía, no, Quito es igual que el Cusco, es patrimonio cultural, no podemos abrir nada, que vamos a abrir una zanja y vamos a encontrar piedras. Mentira. Podemos abrir pues 50 metros abajo, ¿no es cierto? Y yo creo que hay tecnología. Hay tecnología. Sí. Porque lo otro es, igual que La Paz, poner teleférico. Bueno, el Cusco no creo que le permitan hacer UNESCO colocar pues, ni nosotros podemos permitir eso. A ver, ¿cuál es tu posición sobre eso? Claro, no podemos permitir la desconfiguración de nuestro contexto urbanístico, paisajístico, ¿no? Es posible hacer el metro en el Cusco, por supuesto que es posible. Quito es una muestra. Hay ciudades patrimonio en el mundo que tienen metro. Roma tiene metro. Claro. Praga tiene metro. Son ciudades más viejas que el Cusco, mucho más viejas, ¿no? Por ejemplo, Roma 2000 años más vieja que Cusco. Entonces, es un tabú el que nos digan en el Cusco no se puede. No sé si es por limitaciones o es por intereses, ¿no? No, son intereses. Pero lo concreto es de que para resolver gran parte de esos problemas tenemos que utilizar mejor el suelo. Estamos utilizando el suelo superficial, pero nos falta utilizar el subsuelo. Porque al utilizar los aires vamos a desconfigurar. Estamos viendo la vía expresa. Desconfigura totalmente y el propietario de esa zona se encuentra pues perjudicado porque su propiedad pierde valor. En cambio, haciendo por el subsuelo tenemos más espacio inclusive para caminar, inclusive para arborizar. Habría menos carros. Y habría menos carros, por supuesto. No, además, Nico, el metro, con el caso de Quito, te resuelve no solo el transporte, te resuelve la descentralización, te resuelve el sistema de agua potable y del agua pluvial, te resuelve el cableado subterráneo para que no estemos viendo las telarañas que prácticamente te reordena todo el contexto. Lo importante de un sistema es cómo influye en la calidad de vida. Si los servicios los vas a sumergir, significa que la superficie va a estar a disposición de las personas, del ciclista, ¿no? O sea, es decir, que se va a ampliar el espacio de disfrute. ¿Qué cosa es lo que uno busca en una ciudad? Lo que uno busca en una ciudad, uno es
que uno sienta que se puede realizar personalmente. Y lo segundo es que tu calidad de vida sea pues realmente calidad, ¿no? ¿Qué estamos sintiendo en este momento? Miren, las nuevas urbanizaciones ya no prevén una vereda, o sea, ya no prevén un parque, ya no prevén áreas verdes. O sea, el Cusco ha llegado, digamos, a un colapso total en su relación con cualquier posibilidad, digamos, de vínculo con un árbol, ¿no? Con una planta. Los niños están viendo, digamos, prácticamente encerrado el paisaje natural. Si no fuesen por las montañas, que lamentablemente por la urbanización estamos empezando a perder, el Cusco está teniendo ya una imagen realmente tétrica, ¿no? Mira, una cosa, Ángel y Nico, a mí me llamaba la atención lo siguiente. Yo tenía, mi facultad está en un distrito de Berlín, a 48 kilómetros, Walensee. Y los profesores venían en bicicleta, ¿ya? Desde el último paradero, eran 48, desde el último paradero del metro de Berlín, 48 venían en bicicleta. Y nosotros decíamos, oye, ¿no tienes, claro, mentalidad cusqueña? Oye, ¿y no tienes carro? Sí, tengo carro, pero eso solo lo puedo usar el fin de semana, para ir a pasear. Disfrute. Porque yo no puedo venir y estar atosigando la carretera. Somos 700 profesores, 700 carros, esta pista que viene a tu facultad no alcanzaría. Pero nosotros todos queremos meter el carro a las 7 de la mañana, apurados, se levantan tarde y todos queremos llegar al colegio en el centro, a Salesianos, María Auxiliadora, al Carmelo, puntual. Claro. Francamente, Lima Juanpa es una locura desde las 7 de la mañana. Te meten claxon hasta 5. A ver, yo le pregunto, ¿usted cree que los cusqueños tenemos más carros que los de Medellín, que los de... No, tenemos menos carros. ¿Qué cosa nos diferencia, ¿no? De que nosotros no creemos en el sistema público? Y el sistema público tampoco hace nada para darle esa garantía que requiere, digamos, el ciudadano. Y entonces todos salen, es como cuando llueve y tienes la ciudad totalmente impermeabilizada, todas las aguas entran al río en el mismo instante. Claro. A las 7 de la mañana todos los vehículos salen a las calles, todas, absolutamente. Está llegando el bus interprovincial, está llegando el gas, ¿no es cierto?, con todos los riesgos que tiene, está llegando el vehículo que transporta ácidos, ¿no? El pan. Imagínense, está saliendo el transporte que carga toda la dinamita que sale de nuestra única industria de Cachimayo. Mire, en esas condiciones estamos manejando la ciudad. ¿Se necesita inversión? No, se necesita organización. Y para que uno organice la ciudad se necesita sentido común. Por ejemplo, si tengo el colegio La Salle, ¿no?, que me genera, digamos, en un espacio donde genera una especie de cuello de botella en Hilario Mendívil, la municipalidad debería de acercarse y negociar con el colegio y colocar un bus, el más moderno, el más seguro. Como municipalidad le pongo un policía, o le pongo un seguridad ciudadana. 1200 carros. Y entonces tenemos resuelto, porque ese vehículo llevaría 100 alumnos totalmente seguros, puntual, sin ningún tipo de riesgo que pueda correr ese niño. ¿Por qué el papá lleva en el automóvil? Porque no confía en el sistema público. Porque claro, los gringos, ustedes ven en las películas, ¿no es cierto? Los niños bajan del bus escolar. El vehículo no es para renegar, el vehículo es para disfrutar. Pero como sacamos en una hora conflictiva, todo el mundo llega al trabajo después de haber tenido mínimo un altercado. Mínimo un altercado. Ya no trabaja bien. Por supuesto. Ya está concentrado en otra cosa. Pero entonces, para resolver esos problemas, hay medidas así pequeñitas que no necesitan inversión. Por ejemplo, una de ellas es los horarios, ¿no? Le digo pues al señor de Cruz del Sur, por ejemplo, le digo, señor, ¿sabe qué? Usted solo puede entrar acá hasta las 6 de la mañana. Y etcétera, a todos ellos. O le digo al mayorista de productos de abarrotes, señor, usted descarga a partir de las 9, 10 de la noche. Entonces se evita un tanto la congestión, ¿no? Ahora, el establecer una línea exclusiva para el transporte público, eso también, por ejemplo, a ver, que un carro llegue más rápido que un auto, ¿quién va a subir al auto? Van a subir al bus, ¿no? Van a subir al bus. Mira, el pasajero que anda en automóvil genera 6 veces mayor tráfico que el que sube al ómnibus. 6 veces. Eso considerando nuestra ciudad con buses de 25 pasajeros. Si utilizamos en las vías troncales
buses de 50 pasajeros, el tráfico se reduce. ¿Por qué? Porque el ciudadano que utiliza automóvil estaría generando 12 veces mayor tráfico que ese bus, entonces se reduce ostensiblemente. Entonces, en esto, por ejemplo, hay que ir modernizando nuestro sistema de transporte, ni siquiera con buses nuevos, sino con hoy en día máquinas, con tarjetas, de modo que las redes troncales podrían ser colectoras. Y los buses pequeños de 25 pasajeros llevan hasta los troncales y con la misma tarjeta entran y pasan su tarjeta tanto en el bus alimentador como en el bus colector. Algo parecido a lo que está pasando en Lima. Esas son medidas, digamos, a corto plazo y sencillas, ¿no? Pero lo fundamental es esto que hablábamos de los trenes subterráneos. Miren, México de punta a punta es 24 horas en tren, lo que es grandísimo. ¿Cuántos millones tiene? 100 millones, no, 45. México, Distrito Federal. 40, no, la ciudad es 40 millones. Ya. Ellos han reconstruido su metro en un año. Los chinos ya han hecho el contrato y dicen, correcto, tú lo vas a reconstruir, pero la tecnología la tienes que dejar. Tienes que enseñar a mis profesionales toda la tecnología de arreglar, mejorar, etcétera, los trenes. Lo han hecho eso. Estos que lo harán, pues si hacemos un metro en Cusco, no creo que sea 10 años, serán pues 2 años en el peor de los casos, con tanta tecnología. Sí, pero no necesitamos tener ya una infraestructura de ese tipo. Mire, en México, no sé si será 40 millones, no conozco México. Todo el Distrito Federal. Pero tengo un colega que está al igual que nosotros, superior a los 60 años, sube al tren y se acerca a pagar la tarifa del tren y le dicen, usted no puede pagar. Claro, es gratis. Por la edad es gratis. ¿Sabe por qué? No es que el Estado sea benevolente, no. Sabe que si ese señor no confía de que tiene un vehículo seguro, otra persona le va a llevar en otro vehículo. Un taxi. Y ese vehículo llevando a una sola persona me genera caos. Eso mismo deberíamos hacer acá. Mire, ¿acaso los niños no son la mejor inversión que puede tener un Estado? ¿Y cómo no puedo generar determinadas horas donde, sin reemplazar al transportista, o sea, con el sistema privado, asistir a los niños para que puedan desplazarse con seguridad a sus centros educativos? Solo así vamos a empezar a generar una conciencia de que se puede confiar en el sistema público. Mire, hay alcaldes que están en una locura terrible. Mire, en Huanchac, ¿no? La plaza principal que tiene Huanchac, la plaza Tupac Amaru, Copesco ha hecho su patio de maniobras en su fachada. Junto con la policía. Y compiten con la policía quién pone más vehículos en ese lado. Y cuando un poblador que es distinto a Copesco y distinto a la policía se estaciona en la plaza Tupac Amaru, lo levanta el carro claro, 300 soles, y con la multa. Mira, pero, mire, si usted va donde está ubicado el gobierno regional, no hay absolutamente un lugar donde uno pueda desplazarse con tranquilidad. Todo está cubierto por vehículos. Mira, la congestión vehicular tiene pues una incidencia en el PBI regional. Este es un estudio hecho por la CEPAL. 3.5% del PBI es la incidencia del tráfico vehicular generado en ciudades mayores a 100.000 habitantes como la del Cusco. Y esa incidencia es para todo el departamento, no es solamente para la ciudad del Cusco. 3.5. Ahora, hay ciudades en el mundo, en Europa y en el propio Estados Unidos, capital del capitalismo, valga la redundancia, donde hay transporte urbano gratuito. El Estado le pone el transporte urbano gratuito, ¿para qué? Para evitar precisamente estas cosas, ¿no? Para evitar estos sobrecostos. Porque ¿qué cosa nos genera la congestión vehicular, el tráfico vehicular? Mayor consumo de combustible que no producimos, ya lo decíamos hace un rato, mayor consumo de lubricantes que no lo producimos, mayor consumo de llantas que no lo producimos, y muchas horas hombre perdidas. Si cuantificamos eso más, estamos hablando de 3.5% del PBI de todo el departamento, ¿no? Entonces, estas reformas, estas iniciativas, ¿quién tiene que implementarlas? Pues tiene que liderar a la persona a quien hemos elegido para gobernar, no para gestionar, para gobernar. Entonces tiene que ser el líder político de la ciudad, en el caso específico de Cusco, ¿no? No puede ser que estemos en un abandono, que toda la ciudad sea estacionamiento. Por ejemplo, se dice que el Estado no puede comprar un bus, que no puede. En Lima, la Municipalidad de San Isidro, ¿quién gobierna? No gobierna un socialista, un comunista, un terrorista, no. En ese distrito hay buses que en forma gratuita llevan a los ciudadanos. Escolar, claro. No, a todos. Escolar,
cualquier ciudadano sube a ese bus, es un bus eléctrico y circula por todo su distrito en forma gratuita. Entonces no es imposible poner el transporte gratuito. Lo hacen en diferentes ciudades del mundo. Luxemburgo, 100% transporte urbano gratuito. En Estados Unidos, como digo, hay varias ciudades que ponen... En Lima, cuando crearon el metro en San Juan del Lurigancho, había como 60 mercadillos, porque tú sabes, San Juan del Lurigancho es una tripa, ¿no es cierto? La autopista del Vice, una tripa larga. Cuando crearon el metro, hicieron el estudio y dijeron, oye, si estos van a venir en el ómnibus, si van a venir en taxi, no van a venir. Han puesto lo que tú dices, buses gratis. Cada 5 minutos se llenaban con su bolsita que ha comprado del metro. Si tú comprabas 5 soles o 1 sol, pero estás con tu sobrecito del metro, tenías acceso ahí y te llevaba hasta la esquina cercana a tu casa. O sea, todo el trayecto de ir y regreso. O sea, traía a sus compradores y hacía regresar a los que ya terminaron de comprar. Gratuito. Y el metro andaba pues lleno, por supuesto, porque ya la gente, si el carro te está llevando desde San Jerónimo hasta Escuchaca, porque es la dimensión de gratis y veloz, y no pagas nada y puedes comprar mejor, así han liquidado los pequeños mercados. Pero qué cosa nos está demostrando que sí se puede aplicar esas cosas, para eso no se necesita. Como te digo, es sentido común. Mire, si usted quiere hacer mejoras en el infierno, tiene que conversar con el diablo. Si usted tiene problemas en el crecimiento de la ciudad con las comunidades campesinas, hay que sentarse con las comunidades campesinas. Si usted tiene un problema con el sistema de transporte, hay que sentarse con los que operan el transporte. Lo que sí no hay que claudicar es de que la política de transporte, la política urbana, la pongan ellos. Tiene que ser la ciudad. Entonces, ¿qué sucedería si la municipalidad se acercase a este tipo de instituciones que existen, operan en nuestro medio, con ideas renovadoras, en el que todos ganen, porque la ciudad también gana, y el transportista también puede ganar? Entonces, yo creo que podemos mejorar. No necesitamos nuevas normas. Con lo que tenemos, podemos mejorar. No, incluso he visto en algunos distritos, claro, dice que la municipalidad no puede crear el transporte, correcto, como empresa privada, pero sí puede crear el transporte escolar. Yo he visto en varios distritos que la municipalidad ha comprado ómnibus y los recoge a los chicos. Pero lo que la municipalidad no puede hacer es competir. Pero vuelvo al tema de San Isidro en el Perú. Claro, siendo un distrito neoliberal. Con la constitución peruana. Sí. Tienen un sistema de transporte gratuito para cualquier ciudadano, ni siquiera es para el... Ya le estamos soplando, mira, le estamos soplando, ojalá que estén viendo los candidatos, ¿no? Gracias. Los candidatos deberían ver estos programas para que por lo menos se ilustren qué cosa pueden ofrecer. Entonces, en lugar de ir allá a pellizcar un presupuesto, que vayan a aprender esa experiencia, pues, ¿no? Claro. Porque no se trata de estar suplicando al Estado. Ahí es con acciones legales. ¿Sabe qué, señor? Yo te pongo una acción de amparo a esta ley que vulnera mi autonomía municipal. No puede ser que COFOPRI siga existiendo 28 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la informalidad va a ser permanente de toda la vida y COFOPRI va a seguir existiendo? Por encima de la autonomía municipal. El decreto legislativo está por encima de la autonomía municipal. Y eso en función, en 1996, el Congreso le da competencias al Poder Ejecutivo para crear COFOPRI y vulnerando inclusive la autonomía, la ley orgánica de municipalidades. Y eso no puede ser. Y los alcaldes no dicen una palabra al respecto. Cada ley que sale, la última, ¿cuál es esta ley? Tengo acá la última ley. A ver, creo que estamos al filo del programa, Jesús. Vamos a... Perdón, un segundito, por favor. Aquí está. La última ley es la 31056, amplía plazos de titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización. Estamos hablando de hace 2 años que siguen ampliando. Entonces, COFOPRI ya terminó, creo, ¿no? Sí, ya estamos en la parte final. ¿Qué mensaje le podrías dar, Nico, a nuestras autoridades, a todos ellos? Bueno, recurrir al sentido común. Volver, digamos, a pensar de que hay suficientes leyes con las que pueden actuar. Mire, no todo es malo. Mire, la vez pasada escuché al alcalde que decía de que el problema en el centro histórico con estos bares, cantinas, etcétera, no solamente es de la municipalidad. Y había una queja interesante que no le hemos prestado mucha atención, que dice, oye, ¿qué hace la SUNAT haciendo batidas
en el horario de trabajo normal, cuando las batidas debieran ser a partir de las 10 hasta las 5 de la mañana. ¿Dónde está el SUNAFIL, ¿no? Correteando a las empresas formales en el horario de trabajo normal, ¿no? Y cuando trata de personas, cuando la explotación, ¿no?, laboral existe en el centro histórico a partir de las 10 hasta las 5 de la mañana. Entonces, si articulamos institucionalmente la ciudad, yo creo que podemos tener logros en el corto plazo, ¿no? Bueno, amigos, miren, en este conversatorio solo hemos abordado el tema del transporte, que es apenas uno de los problemas que tiene esta ciudad. Yo quiero agradecer a Nico, a Ángel por haber abordado, facilitado esta conversación, y en las próximas conversaciones abordaremos otros temas, el tema de los mercados, el sistema de aguas pluviales, etcétera. Tantos problemas tiene nuestra ciudad. Tus palabras finales, Nico. No, agradecerte, Jesús, y creo que lo que requieren las instituciones, no solamente el Estado, sino las instituciones políticas, y especialmente en este panorama, no entrarles en competencias, sino procurar dar los insumos para que puedan tener, digamos, una agenda política que sea, digamos, coherente para la ciudad que vivimos. Gracias, Nico. Angelito. Sí, mira, yo creo que las autoridades electas, es decir, los gobernantes, alcaldes distritales, provinciales, en este caso, tienen que hacer política, pues. Y precisamente política es ponerse de acuerdo, es convocar. No es ejecutar, inaugurar, poner su placa. No, para eso están los ingenieros, para eso están los otros profesionales, que lo van a hacer eficientemente si les encarga el alcalde y si lidera políticamente el desarrollo. De lo contrario, vamos a seguir andando tiendas. Eso, gracias, Jesús, por la invitación, y bueno, estamos para cualquier otra circunstancia. Gracias. Bueno, amigos, hemos llegado a la parte final del programa.